todo lo que se necesita son algunas ideas buenas y nuevas, ¿cierto? Las ideas, nosotros tenemos una frase que a veces suena como despectiva, pero la repetimos igual, y es que las ideas son como la maleza, o sea, fluyen en una cantidad de escenarios y de contextos a veces que uno no cree, ¿cierto? Y estas ideas va a depender del proceso subsiguiente. Las ideas son muy valiosas, pero depende del proceso que las acompañe, van a ofrecer unos resultados, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente trata de generar una discusión entre qué es más valioso, si la aplicación o la idea. Y no es un tema de competir, es un tema de colaborar. Ambos elementos son complementarios y son completamente necesarios. Entonces va a depender también mucho de la visión que se tenga frente al tema. Una vez que gritemos Eureka, habremos terminado. No, apenas empezamos. Apenas tengamos la idea, apenas estamos empezando con el proceso. Y debemos ser muy juiciosos con el mismo. La idea correcta saldrá de la nada. Entonces mucha gente está esperando la serendipia, o sea, que se le ocurra algo magnífico, y esas cosas no suceden de esa manera. Mucha gente dice que Thomas Alva Edison se equivocó como, yo no sé, 9.900 veces antes de la bombilla eléctrica, y él planteaba que no, él descubrió 9.900 formas de no hacer una bombilla, ¿cierto? Y depende de la perspectiva. Entonces, ¿a cuántos no nos cayó una manzana en algún momento? Y pues no por eso descubrimos la ley de la relatividad, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones pues suceden en mentes preparadas, que sí, por una situación posiblemente no programada, no pensada, no prevista, le generó cierto tipo de desarrollos, pero su mente estaba preparada, digamos que estaba en el planteamiento que tú hacías ahorita, estaba relajada, estaba tranquila, y fue gracias a eso que pudo hacer la sinapsis para dar respuesta a él. La idea innovadora se reconoce desde el principio, y muchas veces cuando estamos en este tipo de actividades, vamos en la 10ª idea, es que no, ya, con esta, o sea, esta es la adecuada. No, en la medida en que nosotros más ahondemos, profundicemos y forcemos la posibilidad de generación de ideas, digamos que eso nos va a permitir tener una mayor posibilidad o alternativa de éxito. Y no es solamente la idea, es el modelo en el cual se monta, ¿cierto? Es el esquema en el cual se monta. Cuando hemos implementado una idea nueva y grandiosa, es momento de descansar. Y quizá ese es el momento en donde más hay que trabajar, porque la competencia es ver que nosotros estamos haciendo cosas, ellos también van a empezar a hacerlas, ¿cierto? Y va a requerir que nosotros sigamos pues como con la misma fuerza o con el mismo ahínco. La innovación se puede lograr en una reunión, ¿cierto? Muchas empresas o en muchos procesos nos dicen, bueno, y de acá vamos a salir ya con los proyectos y todo ese tipo de cosas. Sí, posiblemente, bueno, no. Pero es que ese no va a hacer que la empresa sea duradera y sostenible durante todo el tiempo. Entonces va a requerir un poco más de compromiso y de esfuerzo. Habiendo visto ya todo este tema de qué es la parte de competitividad, adicionándole el tema de la sostenibilidad, entendiendo la importancia de que debe haber una estrategia dentro de la organización para poder lograr este proceso y que la innovación y la creatividad son fundamentales dentro de esa estrategia, entonces les vamos a plantear para nosotros que es un sistema integrado de innovación para la competitividad. Nosotros lo llamamos Innova. Básicamente lo que nosotros hemos tratado de hacer a lo largo de estos 12 años es mirar modelos, ¿cierto? Nosotros no nos estamos inventando la rueda, sino que estamos cogiendo de diversos modelos, muchos de ellos españoles, otros americanos, una serie de variables o una serie de factores que son transversales y que para nosotros en los procesos de aplicación que hemos realizado pues han sido útiles. Eso da la cabida a que si ustedes quieren modificar alguna etapa, si quieren complementar alguna etapa o perfeccionarla, pues se puede hacer, porque
los procesos de gestión de la innovación tienen que hacerse a la medida, ¿cierto? O sea, es como el calzado. Puede que varias personas calcemos 42, pero hay algunos que tenemos el pie más plano, otros más gordito, otros de diferentes formas. Entonces eso va a requerir que tenga que ser personalizado. Entonces la primera fase es esta, ¿cierto? Que es un proceso de sensibilización, en donde se dan una serie de componentes conceptuales y se hacen unos ejercicios aplicativos. No hemos llegado, se hacen una serie de ejercicios aplicativos o prácticos, pero digamos que solamente abren la puerta y permiten identificar, si de pronto dentro del tema de creatividad e innovación hay un potencial. ¿Cómo lo adapta cada una de las empresas? Digamos que es un tema muy propio. Lo segundo es un proceso de evaluación. A muchas empresas, cuando usted les dice los voy a evaluar, es un tema que ya es harto para ellos, porque hay muchos procesos, por ejemplo del BID de propiedad intelectual, hay otros procesos de cámaras de comercio, de universidades y otra cantidad de entes donde pues siempre llegan y lo que te ofrecen es, venga, le voy a hacer un diagnóstico de tal cosa, ¿cierto? Pero por más molesto que sea el tema, este proceso, si se va a hacer seriamente, pues debe de tener una línea básica. Debemos de saber de dónde estamos partiendo, qué características tiene esa organización en cada una de las variables y cómo implementar un sistema que sea útil para ellos, ¿cierto? Y eso requiere pues un proceso mínimo de conocimiento. ¿Qué variables evaluamos? El ambiente organizacional. ¿Cómo está el clima y cómo está la cultura dentro de esa empresa? Y dentro de esa cultura evaluamos 8 variables en el tema de cultura innovadora, ¿cierto? El ambiente organizacional creativo. Y es, claro, existe un ambiente que marca la empresa, pero existe un ambiente particular que posibilita o no los procesos de creación. Ese es quizá un poco más pequeño, es quizá un poco más restringido y solamente tiene aplicación en algunas áreas. Pero si yo no lo conozco, posiblemente los esfuerzos que esté haciendo pues van a ser inútiles. No se ve. El siguiente elemento es el perfil creativo. Si yo ya sé cómo se comporta la empresa o cuál es la cultura de la empresa, cuál es el ambiente en el cual trabajan estos colaboradores y qué características tienen, pues necesito saber qué potencialidades hay en ellos y cuál es su perfil. Posteriormente identifico los inhibidores o las barreras o los bloqueos, ¿cierto? Para poder empezar a gestionar desde la estrategia empresarial cómo superar esos bloqueos y empezar a generar pues mejores resultados. Y por último, miro la gestión de la innovación y la línea base. La línea base me dice el nivel de madurez de la empresa. Hay muchas empresas que pueden estar interesadas en innovar, pero dentro de las variables que miden la madurez de una empresa, posiblemente les hace falta todavía un poco de camino para empezar a hacerlo. Y la gestión de la innovación son los indicadores que miramos ahorita, relacionando las actividades versus los resultados, ¿cierto? Esto hace parte congruente pues del sistema, ¿cierto? Y el sistema entonces lo que posteriormente genera es esto. Es una propuesta estratégica de fomento a una cultura innovadora para mejorar la gestión de la innovación en pro de la competitividad empresarial desde las variables evaluadas. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos está orientado a generar cultura. ¿Por qué? Porque muchas empresas piensan que un tema de gestión de la innovación es un tema momentáneo, o es un tema circunstancial, o es un tema porque, pues nada, tenemos una coyuntura, entonces miremos a ver cómo con un taller de creatividad solucionamos el problema y listo. Y funciona, ¿cierto? O sea, coyunturalmente funciona. Pero si una empresa realmente quiere innovar, debe generar una cultura propicia para. Dentro de esto, entonces, las variables que se comentan son visión y liderazgo para la innovación, entendiendo que esto no es un tema de ahora, sino que es un tema de proyección empresarial y que depende mucho de la parte directiva. Si la parte directiva está comprometida y adicionalmente en todo su actuar, en todas sus acciones, le está mostrando a la empresa y a los colaboradores
que la innovación es importante, pues digamos que allá hay un punto de gana. Cuestionar el status quo. No porque en estos momentos estemos bien implica que en el futuro lo estaremos. Entonces eso lo que genera es que las empresas, la mayoría, siempre están en unos estados como de comodidad, como de confort. Y eso hace que muchas veces se pierdan oportunidades o que cierto tipo de coyunturas evitables se presenten. Entonces la empresa debe estar preguntándose, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar, para cambiar, para diversificar, para ampliar? Obviamente todo articulado con la estrategia de la empresa. Entorno y recursos para innovar. La innovación, así como el mercadeo, como la producción, como cualquier otra área de la empresa, requiere recursos. Y requiere recursos, tanto individuos para poder ejecutar los procesos, como recursos dinero, operativos, espacio y de otras índoles. Talento y motivación. Las personas son la parte medular del tema. Si nosotros no tenemos individuos dentro de la organización preparados y capacitados para poder realizar esta actividad, no va a suceder absolutamente nada. Experimentar y correr riesgos no deben ser una posibilidad, no deben ser una oportunidad. Esta semana lo vamos a hacer, no, debe ser un tema cultural, debe ser un tema en donde se incentive a las personas en que el error o el aventurarse en nuevos caminos hace parte de la cultura, hace parte del paseo, y eso va a permitir que en esa dinámica de enfrentar, no sé, coyunturas y otra serie de situaciones, pues las personas sean un poco más receptivas y abiertas a emprender nuevos destinos. La diversidad de pensamiento. Nuevamente, no es un solo individuo el que crea en las organizaciones, y es gracias al aporte de todos los pensamientos, las capacidades, los elementos que tenemos individualmente unidos, que podemos generar algo diferente. Hay muchas empresas que confían mucho en la capacidad de un individuo, eso hace parte de su estrategia, pero personalmente pienso que es en comunidad o en sociedad en donde se pueden lograr cosas pues, mucho más grandes. Hay una frasecita que dice que si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en comunidad, ¿cierto? Y pues digamos que en el tema de innovación está orientado precisamente a eso, en que si queremos llegar lejos, sostenible y todo ese tipo de elementos, pues debemos de hacerlos en todo el conjunto. Y la parte de colaboración. Esto no es de un área, esto no es de un nivel, esto no es de solamente unas personas dentro de la empresa, a pesar de que haya unos responsables o un área encargada del tema. Esto es un tema transversal y longitudinal. O sea, toda la empresa, todas las áreas y todos los niveles tienen incidencia o influencia en lo que se hace en innovación. El cómo procesualmente se articula la actividad o cómo se realizan, quiénes realizan qué actividades, qué rol cumple cada uno de ellos, digamos que eso hace parte de la parte operativa, pero todos deben estar inmersos dentro de esta actividad. Esta propuesta entonces básicamente sale del estado, de las potencialidades y capacidades que tiene la empresa, y se genera una propuesta estratégica de trabajo. Y posteriormente la fase de implementación. Digamos que esta es una sensibilización frente al potencial que tiene la creatividad y la innovación. Esta es una sensibilización de cómo usted, como individuo y como área, hace parte de ese proceso, qué rol cumple y cómo se debe aplicar. Un proceso de alineación entre la dirección, el modelo de negocios y la plataforma estratégica. Debemos de mirar y de analizar si realmente estos tres elementos están articulados para poder generar los procesos de innovación. Ahorita hacíamos una reflexión de que de pronto la actitud de P&G era un poco destructiva, de despedir a todos sus directivos y contratar a nuevos porque no estaban alineados con el tema de innovación. La teoría del caos plantea que hay momentos en los cuales la situación es tan crítica que usted tiene que hacer cambios que impliquen un antes y un después, ¿cierto? Todo va a depender de las características de su empresa y de las oportunidades que se estén generando. Entonces, en esa misma medida, las decisiones que tome su organización pues van a estar como muy alineadas con esas situaciones particulares. La asignación de recursos responsables, los planes de acción desde las diferentes etapas y variables, los procesos de capacitación,
la conformación de equipos base y directivos. Los equipos base son los que realizan los trabajos creativos, ¿cierto? Entonces están conformados por diferentes áreas, diferentes niveles. Pero los equipos directivos son los que cogen la propuesta que sale de ese trabajo creativo y deciden, bueno, entre estos 2 o 3 alternativas vamos a empezar a ejecutar esta, ¿cierto? Porque por la capacidad de decisión frente al tema de los recursos y la orientación estratégica. Los talleres de creatividad e innovación, ahorita no alcanzamos, pero mañana lo vamos a desarrollar completo. El tema de la implementación de acciones de mejora de las variables evaluadas. Como veíamos, el perfil creativo, de acuerdo al nivel estratégico, tiene unas particularidades y unos indicadores que se deben trabajar. La estrategia que se plantea está orientada a fortalecer esos indicadores o a mantenerlos, porque posiblemente las personas tengan buenas capacidades. El tema del ambiente organizacional, todo está orientado a los indicadores de la cultura organizacional y cómo desde el clima se están haciendo acciones día tras día, porque eso es el tema de generación de hábitos. Y es como el que, no sé, el jefe llegue y a todo el mundo le diga, hola, buenos días, pues eso se vuelve normal. O el que el jefe a todo el mundo le pregunte cómo está su familia, bueno, todo ese tipo de elementos. Digamos que eso es un tema de una estrategia de creatividad silenciosa, en donde yo no publico en las paredes, vamos a ser creativos, vamos a trabajar creatividad, vamos a trabajar innovación, no, es acciones. Son elementos que realmente empiecen a generar en los individuos esa percepción de, acá algo está cambiando. Yo todavía no entiendo qué es, pero algo está cambiando. ¿Sí? En el ambiente organizacional hay una dimensión didáctica, hay una dimensión psicosocial y hay una dimensión física. Entonces, en esa dimensión física, ¿qué se debe reestructurar para generar mayor nivel de interacción social? En la dimensión didáctica, ¿qué tipo de aprendizajes debo de generar dentro de la organización para poder estimular a las personas? También, frente a los esquemas o al sistema de comunicación, ¿cómo debe funcionar para poder sistematizar todo eso que genera valor? Y dentro de la dimensión psicosocial es cómo motivo al individuo a que haga las cosas. Dentro de la parte de los inhibidores, digamos que esos son como los monstruos que se nos aparecen cuando estamos en el trabajo creativo. Lo mío no es valioso, yo no soy capaz, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajarlos y a generar algo que se llaman potenciadores o propulsores? ¿Sí? En vez de que esto se me convierta en una tara, que se me convierta en algo que me catapulte como a realizar mejor las actividades. En el tema de gestión de la innovación, pues obviamente unas métricas, pero bueno, todo eso que venimos haciendo, ¿cómo lo voy a ver reflejado en el tema de gestión de la innovación? Y la línea base que me sirvió, entonces posteriormente a los 6 meses se hace una medición, porque pues, ese es el tiempo mínimo de intervención que nosotros planteamos para poder ver resultados concretos. ¿Sí? Nuevamente se hace un proceso de evaluación con el software que nosotros utilizamos para mirar la modificación de cada una de las variables. Se hace un análisis del proceso, acciones correctivas, retroalimentación y la continuidad del mismo. No, solamente antes de poder jugar en este equipo, deberá pagarme 2.500 lagartijas y 1.000 suicidios. Ah, y deberán quedar cubiertos para el viernes. ¿No terminará de hoy el viernes? Sí, es importante moverse sin el balón, pero deben ser pacientes con el bloqueo débil. Engañen a su hombre y denle por el hombro. ¿Me entienden? Bien. Cambio. Cambio, señores. Luego. ¿Cuál es su peor miedo, señor Cruz? Ser inadecuado. Dese por vencido. Olvídenlo. Señor Cruz, me impresiona mucho lo que logró, pero no ha terminado. Me debe 80 suicidios y 500 lagartijas. Por favor, salga de mi gimnasio. Gracias, Clyde.
Haré lagartijas por él. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Yo también. Y correré suicidios. Y también yo. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no obligarnos a jugar. Decidimos que terminaremos lo que comenzó, Señor. Sí, así que déjenos en paz, Señor. Tenemos cosas que hacer. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Señor, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Gracias.